Bienvenidos a la clase de arquitectura de hardware, el espacio donde exploraremos los procesadores Intel de alta gama. Muy buenos días, compañeros e ingenieros. Nosotros somos del grupo A y les vamos a hablar sobre los Intel de gama alta. Yo les voy a dar una leve introducción sobre los procesadores de Intel de gama alta. Para empezar, debemos entender qué es un procesador. El procesador, también conocido como CPU o unidad central de procesamiento, es el componente principal de una computadora. Se ha llamado el cerebro del sistema porque ejecuta todas las instrucciones que hacen funcionar el programa. Cada clic que hacemos, cada archivo que abrimos, cada juego o aplicación que usamos pasa por el procesador. Ahora bien, no todos los procesadores son iguales. Existen procesadores básicos para tareas sencillas como escribir documentos, navegar por internet. También existen procesadores de gama alta que son mucho más potentes. Entonces, ¿qué significa que un procesador sea de alta gama? Un procesador de alta gama está diseñado para ofrecer al máximo rendimiento, es decir, puede hacer tareas mucho más complejas como jugar videojuegos con gráficos avanzados, editar videos de alta resolución, diseñar módulos en 3D, usar el software de arquitectura o diseño de animación y realizar muchas tareas al mismo tiempo sin que la computadora se trabe o se vuelva lenta. Dentro de las marcas más importantes destaca Intel, que es una de las empresas líderes en este campo. Intel fabrica varias líneas de procesadores, pero sus modelos de alta gama incluyen los famosos el Intel Core i7, diseñados para multitareas avanzadas, edición, juegos exigentes, etc. El Intel Core i9, aún más potente, ideales para profesionales que necesitan lo mayor en rendimiento. Y el Intel Xeon, procesadores que se utilizan principalmente en servidores y estaciones de trabajo empresariales, ya que ofrecen estabilidad y rendimiento continuo. ¿Qué tiene de especial estos procesadores? 1. Mayor número de núcleos. Los núcleos son como pequeños cerebros dentro del procesador. Más núcleos significa que puede hacer más cosas al mismo tiempo. 2. Velocidad. Cuanto mayor sea la velocidad, más rápido puede ejecutar las tareas. 3. Memoria caché. Esto permite que el procesador acceda rápidamente a la información que necesita sin esperar a la memoria RAM. 4. Compatibilidad con nuevas tecnologías como inteligencia artificial, virtualización y gráficos integrados avanzados. Por ejemplo, imagina que estás editando un video 4K, tienes varios programas abiertos, además estás escuchando música. Un procesador básico probablemente haría que tu computadora se vuelva lenta, pero si tienes un Intel Core i9, todo funcionará de manera fluida, sin retrasos, porque está preparada para eso. Otro aspecto importante es la eficiencia energética. Los procesadores modernos de Intel no son solo rápidos, también consumen menos energía, lo cual esto es clave. También debemos mencionar que Intel lanza nuevas generaciones de procesadores cada cierto tiempo. Cada generación trae mejoras en rendimiento y eficiencia en compatibilidad. Por ejemplo, la generación 12 y la 13 introdujeron una arquitectura híbrida, ya que combinan núcleos de alto rendimiento con núcleos de eficiencia para hacer el procedimiento que sea más inteligente y repartir las tareas. En el ámbito profesional, muchas personas trabajan en programación, animación o ciencias de datos, ingeniería, y eligen computadoras con procesadores Intel de gama alta, ya que su trabajo es muy exigente y necesitan
un mucho mejor rendimiento. En lo personal, me parece interesante que este pequeño componente pueda marcar tanta diferencia en el rendimiento de una computadora. Saber que tiene que procesar una decisión más inteligente, especialmente si vamos a estudiar o trabajar con programas exigentes. Para terminar, podemos decir que los procesadores de Intel de gama alta son herramientas poderosas y muy útiles en el mundo actual. Si bien son muy caros, más que otros, ofrecen ventajas importantes: mayor velocidad, más potencia, mayor duración, capacidad de trabajo y más tecnología. Soy Ashley Dauda y en este momento les estaré hablando sobre las evoluciones en las generaciones, empezando desde la sexta generación. Intel ha sido un pionero en el desarrollo de los procesadores. A partir de la sexta generación en adelante, ha evolucionado en rendimientos y eficiencia como un líder en la industria de los microprocesadores, usando gráficos visuales para ilustrar los cambios en los rendimientos entre las generaciones. En esta parte les voy a explicar y vamos a explorar cómo las generaciones más recientes han evolucionado como un enfoque en los modelos de gama alta y mucho más. Empezando con la sexta generación, por Skylake en el 2015, hubo una mejora en la eficiencia energética y rendimiento. Se mejoró lo que fue la compatibilidad para DDR4, lo que permitió mayores velocidades de memoria. Hubieron mejores en las gráficas integradas por Intel HD 530, se optimizó el proceso de fabricación de 14nm. Hubo un enfoque de gama alta, que estos fueron entusiastas y hicieron estaciones de trabajo con 4 núcleos y 8 hilos con Core i7 6700K. En la sexta generación por Kaby Lake en el 2016 se incrementó la frecuencia de reloj y las mejoras de reproducción en el contenido de 4K. Se introdujo la tecnología de SpeedFix, que fue la respuesta más rápida a la carga de trabajo de dinámica. Se reforzó la microarquitectura de Skylake como un proceso de 14nm, mejorando el enfoque en la gama alta en la i7 y la i9, con mejoras de rendimiento en los gráficos integrados, que esto es más conocido para la capacidad de Overlink. En la octava generación por Coffee Lake en el 2017 hubieron mejoras de eficiencia energética en el rendimiento de multitarea en la gestión térmica de sobreclocking, el rendimiento de la CPU y el GPU. Hubieron incrementos notables en número de núcleos en la comparación con generaciones anteriores, con 6 núcleos en el i7. Por ejemplo, hubieron enfoques de gamas altas con series de i9 con modelos de alto rendimiento como el i9 antes mencionado 7900X, permitiendo la configuración de altos niveles. En la novena generación por Coffee Lake Fresh en el 2018, los primeros procesadores de Core i9 para los consumidores hasta 8 núcleos de línea de mainstream. Se introdujo dentro de esto, sobre la soldadura de metal, un líquido para mejorar la disposición térmica, mejorando el rendimiento y el multicore en las capacidades de overclock. Se incrementó el núcleo de eliminación en el Hyper Threading en algunos modelos. Un enfoque de alta gama en esto fue el i9 en el 9900K, que se lanzó como un buque destacado para juegos y tareas pesadas. En el décimo generación con Comet Lake y East Lake en el 2019, Comet Lake trajo hasta 10 núcleos con los Core i9, mientras East Lake introdujo una arquitectura de 10nm, que
hubieron mejoras gráficas integradas. En el enfoque de alta gama hubieron nuevos procesadores de i9 con 10900K, con 10 núcleos y 20 en ambas arquitecturas, mejorando el rendimiento en cargas de trabajo intensivas. En la 11ª generación, con Rocket Lake en el 2021, rediseñó una arquitectura con mejoras de IPC. Esto quiere decir instrucciones por ciclo. Aquí se introdujo un soporte de PCIe 4.0 que se optó a un proceso de 14 nm. Se introdujo la arquitectura CyberScope. En la gama alta hubieron procesadores de Core i9 de 11900K con 8 núcleos y 16 hilos, con el Rocket Lake, que mejoraron significativamente el rendimiento en aplicaciones de productividad. En el 12º de las generaciones, con Alder Lake en el 2022, hubo una introducción en la arquitectura hídrica con núcleos de alto rendimiento y eficiencia. Hubieron soportes para DDR5 y PCIe con 5.0. Fue la primera arquitectura hídrica en Intel, combinando a los núcleos de alto nivel con P-cores con núcleos de alta eficiencia y E-cores. La eficiencia de gama alta, en este caso de i9, fue de 12900K, un compilador directo en el ambiente, en el rendimiento externo tanto en los juegos como en la creación de contenido. En la 13ª generación, por Raptor Lake en el 2023, incrementó los números en núcleos de eficiencia y mejoras en la gestión de energía. Hubieron más núcleos de eficiencia para mejorar las multitareas, hubo mayor caché, hubieron frecuencias más altas, hubieron modelos de gama alta como Core i9, en este caso 13900K, con 24 núcleos, con 8P más 16E, y trayendo esto 32 hilos. En nuestra 14ª generación, por Meteor Lake, en el 2024 se usó triplets en la arquitectura para modular y mejorar la eficiencia sobre la estabilidad. En este caso, la tecnología de chiplets para mayor eficiencia. Hubieron mejoras sobre la inteligencia artificial y gráficos integrados. Y en los modelos de alta gama, en este caso con Core i9 con 14900K, con una optimización y rendimiento que consume de mejor manera, que no la podemos imaginar y que ha sido lo mejor. A lo largo de las generaciones, Intel ha demostrado el compromiso constante con la innovación, adaptando sus arquitecturas a las necesidades constantes del mercado, desde Sea Lake hasta Meteor Lake. Cada nueva generación ha introducido mejoras significativas en rendimiento, consumo energético y capacidad de gráfica. Con la creciente influencia de la inteligencia artificial y el desarrollo de la tecnología híbridas, los procesadores de gama alta sugieren ir marcando pauta en el futuro de la computación. Mi nombre es Kenneth. Ahora voy a hablarles sobre un tema muy importante, pero que casi no se menciona cuando uno habla de los procesadores, sobre los registros. Los registros son una parte esencial del CPU y sin ellos básicamente no funcionaría nada, aunque muchas veces nos enfocamos en la RAM, en los núcleos o en la velocidad del procesador. Los registros son aún más rápidos y están justo dentro del corazón del procesador. Son como pequeñas memorias internas que almacenan los datos que el CPU está utilizando justo en ese momento exacto. Imaginen que el procesador está cocinando algo. Los registros serían como los ingredientes que tiene justo al lado en la mesa, listos para usarse. No necesita ir a la despensa, que sería la RAM, ni mucho menos ir al mercado, que sería el disco duro. Todo lo tiene ahí al alcance inmediato. Por eso, trabajar con registros es ultra rápido. Cuanto más y mejores registros tenga un procesador, más rápido puede trabajar con los datos que necesita procesar.
Dentro de los registros hay varios tipos. Uno de los más conocidos son los registros de propósito general, que estos sirven para guardar datos temporales, hacer cálculos simples o mover información de un lado a otro. En los procesadores Intel antiguos eran el EAX, EBX, SX, y en arquitecturas más modernas de 64 bits se convirtieron en RAX, RBX, etc., que son como los cajones principales que usa el procesador constantemente. También existen los registros de control, que se encargan de controlar cómo se está ejecutando las instrucciones dentro del procesador. Por ejemplo, si algo debe detenerse, continuar o cambiar de orden, estos registros son como las señales de tránsito dentro del CPU. Indican cuándo avanzar o cuándo detenerse. Además están los registros de segmento, que sirven para dividir y organizar la memoria, ayudando al procesador a saber exactamente dónde está cada cosa. Otro grupo muy importante son los registros de estado, también conocidos como registros de banderas o flags. Estos registran los resultados de las operaciones que realiza el procesador. Por ejemplo, si una operación dio un número negativo o si hubo un error, eso se guarda ahí. Esta información es súper útil para que el procesador pueda tomar decisiones sobre qué hacer a continuación dependiendo del resultado anterior. Y no podemos olvidar dos registros muy importantes: el contador de programa y el registro de pila. El primero indica cuál es la próxima instrucción que el procesador debe ejecutar. Es como una especie de puntero que va avanzando conforme el CPU trabaja. El segundo registro de pila se usa para guardar información temporal, como cuando se llama una función y luego hay que regresar al punto donde estábamos. Es esencial para que el flujo de instrucciones no se pierda. A lo largo de los años, estos registros han evolucionado junto con las generaciones de procesadores Intel, desde la sexta generación hasta la más reciente como Alder Lake y Meteor Lake, que se han ido incorporando mejoras tanto en cantidad como complejidad. Por ejemplo, aparecieron los registros ABX y más adelante los ABX 512, que permiten trabajar con datos mucho más grandes en paralelo. Esto es clave para tareas como renderizado de video, inteligencia artificial o simulaciones científicas. Estas tecnologías permiten algo llamado SIMD, que significa que el procesador puede aplicar una misma operación sobre muchos datos al mismo tiempo. Es decir, que en lugar de hacer cálculos uno por uno, los hace todos juntos. Esto no solo ahorra tiempo, sino que mejora el rendimiento de forma impresionante. Es como si el procesador dejara de trabajar en fila para hacerlo en equipo todo a la vez. También se han optimizado los tiempos de acceso a los registros y ahora están mejor distribuidos y organizados dentro del procesador. Esto quiere decir que el CPU no pierde tiempo ni recursos buscando qué datos usar, todo está más ordenado, accesible. Además, el uso eficiente de registros permite ahorrar energía, ya que reduce la necesidad de estar ocultando constantemente la memoria RAM. Y aunque no pensaría que los registros son muchos en realidad, un procesador moderno puede tener entre 16 y 32 registros principales que se utilizan una y otra vez comparado con los millones de posiciones que tiene la RAM. Suena muy poco, pero lo que los hace especiales es su velocidad. Son tan rápidos que ni siquiera notamos lo que hacen, pero sin ellos absolutamente nada funcionaría bien. Además, los registros juegan un papel muy importante en la seguridad y en el rendimiento de las aplicaciones modernas. Por ejemplo, en temas de virtualización o en el uso de múltiples hilos de procesamiento, los registros ayudan a mantener todo separado y ordenado para que no haya errores o interferencias, o incluso en videojuegos, los registros tienen un papel clave para manejar físicas, gráficos y cálculos en tiempo real. En resumen, aunque no se ven ni los usamos directamente, los registros están ahí todo el tiempo, haciendo que el procesador funcione de forma rápida, eficiente y segura. Son una parte invisible pero fundamental del corazón de cada computadora moderna, y como han evolucionado con cada generación del procesador, también se han convertido en una herramienta clave para tareas más exigentes en la actualidad. Bueno, eso fue lo que tenía que decir. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Rosa Argueta. Yo les voy a hablar un poco sobre la memoria caché y sus diferencias en generaciones.
Bueno, la memoria caché trata de una memoria de carácter temporal que se encuentra ubicada en la placa base. Normalmente se encuentra en la unidad central del procesamiento y la memoria RAM de un dispositivo electrónico y permite acceder al primero una información recurrente de forma mucho más rápida. Está situada en un chip aledaño de menor tamaño que la memoria RAM. Esta memoria caché es la más rápida de un ordenador y en ella se almacenan datos cotidianos, por así decirlo, sobre los procesos de programas que la CPU va a usar en un futuro inmediato. De esta manera la CPU no tiene que crear de nuevo archivos o datos que requieren para funcionar en aplicaciones y demás procesos del dispositivo. Con ello se logra una mayor velocidad en la ejecución de procesos y se aumenta el rendimiento del equipo. Existen distintos tipos de memoria en un ordenador o cualquier dispositivo informático y a veces es difícil poder diferenciarlos. Esto ocurre mucho con la memoria caché y la RAM, que es una memoria de acceso aleatorio, que son dos tipos de memoria que, aunque trabajen estrechamente con el procesador, son bastante diferentes. En primer lugar, la memoria caché es mucho más rápida que la RAM, del orden de 100 veces más rápida. Además, se sitúa físicamente más cerca del procesador y por lo tanto es el recurso más rápido de la memoria con el que cuenta el CPU. Sin embargo, su capacidad de almacenamiento es mucho más limitada que la memoria RAM, motivo por el cual solo se usa para almacenar los datos a los que el procesador accede más frecuentemente. Por eso, el primer lugar en el que se buscará la información será en la memoria caché, y si no se encuentran los datos que se necesitan, se tendrán que buscar en la memoria RAM, que aquí es donde se guarda el resto de los datos necesarios para el funcionamiento de las aplicaciones. A estas alturas ya entendemos de forma bastante aproximada qué es la memoria caché, pero debemos saber que existe una memoria caché L1, L2 y L3 dentro de la CPU. Parece mentira que dentro de algo tan pequeño quepan tantas cosas, pues estos tres niveles de memoria caché atienden a una jerarquía de velocidad y por supuesto de capacidad. Bueno, tenemos la caché L1, que es la configuración más rápida y la que se encuentra más cerca de los núcleos. Esta almacena los datos que inmediatamente van a ser utilizados por la CPU y es por ello que las velocidades están en torno a los 1150 GB y la latencia en tan solo 0,9 nanosegundos. El tamaño de esta memoria caché está en torno a los 256 KB en total, aunque según la potencia de la CPU será menor o mayor. Esta caché L1 se divide en dos tipos, la caché L1 de datos y la caché L1 de instrucciones. La primera se encarga de almacenar los datos que se procesaron y la segunda almacena la información sobre la operación a realizar, por ejemplo, una suma, resta, multiplicación. La siguiente es la memoria caché L2, que esta tiene mayor capacidad de almacenamiento, aunque será un poco más lenta, de unos 470 GB y 2,8 nanosegundos de latencia. El tamaño de almacenamiento suele variar entre los 256 KB y los 18 MB. Ya vemos que tienen capacidades considerables para la velocidad que manejamos. En ella se almacenan las instrucciones y datos que pronto serán utilizados por la CPU. Y en este caso no está dividida en instrucciones y datos, pero sí tenemos una caché L2 por cada núcleo. Al menos es así en los procesadores más relevantes. Por cada núcleo suele haber 256 o 512 o más kilobytes. Ahora la memoria caché L3.
Finalmente nos encontramos con la memoria caché L3, la cual tiene un espacio dedicado para ella en el chip del procesador, que será de mayor tamaño y también la más lenta. Hablamos de 200 GB y 11 nanosegundos de latencia. En la actualidad, un procesador que se precie va a tener al menos 4 GB de caché L3 y puede verse unidades hasta de 64 GB. La L3 se reparte normalmente en unos 2 MB por cada núcleo, pero digamos que no está dentro de cada núcleo, así que hay un bus de datos para comunicarse con ellos. De este bus y del propio de la memoria RAM depende en gran medida la solvencia y velocidad de una CPU. En resumen, la memoria caché es un tipo de memoria muy rápida y cercana al procesador que permite acceder con mayor velocidad a los datos más utilizados, mejorando así el rendimiento del equipo. Se divide ya en las 3 niveles de la L1, L2 y L3, cada uno con distintas velocidades y capacidades, que la L1 es la más rápida pero pequeña, la L2 es más amplia y un poco más lenta, y la L3 es de mayor capacidad pero también es lenta. Gracias a esta jerarquía, la CPU puede trabajar de manera más eficiente y rápida. Del hardware. Arquitectura x86, original y primeros conjuntos de instrucciones. El conjunto de instrucciones original x86 desarrollado por Intel para sus microprocesadores 8086, lanzado en 1978, fue diseñado para manejar principalmente instrucciones básicas de cálculo entero, manipulación de memoria y control de flujo. Estas instrucciones estaban orientadas a operaciones secuenciales y teniendo un conjunto reducido de operaciones sync o paralelas. Durante esta etapa inicial, las instrucciones se basaban en operaciones aritméticas básicas, suma, resta, multiplicación y división, movimientos y manipulación de datos, operaciones lógicas y de control de bits, y además saltos condicionales e incondicionales. Número 2. La MMX 1996, primera gran extensión sync. En 1996, Intel introdujo el conjunto de instrucciones MMX, Multimedia Extensions, como procesador Pentium MMX, marcando el primer paso importante hacia la computación paralela en los procesadores x86 MMX, introduciendo Introduction Syncs para el procesador múltiple de datos paralelos dentro del registro de 64 bits, principalmente para mejorar aplicaciones multimedia como audio, video y gráficos. Ahora vamos con las características y mejoras claves de la MMX. Uso restringido de 64 bits para operaciones paralelas sobre 8, 16 y 32 bits. Mejoras en procesamiento y señales y multimedia. Operaciones sobre enteros en paralelo para acelerar tareas como filtrado de imágenes y compresión. Ahora tenemos sus limitaciones. Compartía registro coprocesador de coma flotante, lo cual generaba problemas de contexto y rendimiento. Ahora vamos a tener al SSE, Streaming Sync Extension y sus variantes. En 1999, Intel introdujo las Instruction CCE con procesador Pentium 3, que representaron una mejoría significativa sobre la MMX SEE, prometiendo el procesamiento SYNC para números en puntos flotantes de precisión simple, mejorando el rendimiento de los gráficos 3D, juegos, aplicaciones y científicas. Posteriormente se lanzaron varias extensiones, SSE2 del 2001, añadiendo soporte para operaciones en punto flotante de doble precisión y en enteros, expandiendo la funcionalidad de SSE. SSE3 del 2004 introdujo 13 nuevas interacciones de optimización,
operaciones multimedia, aritméticas y de sincronización. La SSSE3 del 2006 añadió 16 instrucciones para mejorar el procesamiento de enteros y ciertas operaciones algorítmicas. El SSE4 del 2007 al 2008 dividió en 4.1 y 4.2 con 54 instrucciones adicionales, mejorando procedimientos de cadenas de texto y multimedia. El SSE y sus instrucciones mejoraron el paralelismo con registro de 128 bits, permitiendo ejecutar hasta 4 operaciones de punto flotante en paralelo, además de optimizar el algoritmo en ediciones de video, compresión y procesamientos de señales. Un saludo cordial, me presento, soy Katia Zelaya y voy a darle continuidad al tema tocando aspectos fundamentales. Para comenzar, ¿a qué se refiere cuando hablamos de la frecuencia de un procesador? La frecuencia de un procesador, conocido también como la velocidad de un reloj, es un indicador muy importante, ya que se refiere a la velocidad en que un procesador llevará a cabo operaciones. También se mide en gigahertz, que es una unidad de medida de frecuencia, y en pocas palabras saber cuántas operaciones llevará a cabo en un segundo. Para entenderlo mejor voy a darte un ejemplo. Supongamos que tienes varias actividades que realizar y cada una la haces a una velocidad diferente. Para comenzar, cuando tienes que hacer tu tarea, tus niveles de energía están al 100%, porque has dormido 8 horas y has desayunado, entonces no tienes ningún inconveniente en realizar tu tarea. Sin embargo, al día siguiente no podemos decir lo mismo, ya que tus niveles de sueño han disminuido porque una noche anterior te dormiste hasta tarde realizando diferentes actividades. Por lo tanto, estás muy cansado. Tus niveles de energía reducieron a un 50%. Por lo tanto, ¿quién activará primero? Claramente la persona que ha dormido 8 horas y ha desayunado, porque tiene mayores niveles de energía. De esta misma manera trabaja un procesador. Entre más energía tenga o a más frecuencia trabaje, más rápido será. Segundo aspecto fundamental, ¿cuál es la diferencia que existe entre frecuencia base y frecuencia turbo? La frecuencia base es la velocidad a la que normalmente trabaja el procesador, bajo condiciones no demandantes. Voy a darte un ejemplo para que puedas entenderlo mejor. Supongamos que estás usando tu laptop que posee un procesador de 2.5 GHz, lo que significa que cuando estés redactando algún documento en Word, o estés navegando en internet, o simplemente estés escuchando música, el procesador estará funcionando a su velocidad normal o mínima, que es 2.5 GHz garantizado, lo que sin tener la demanda de aumentar su velocidad. Ahora hablemos de la frecuencia turbo, que es cuando alcanza su velocidad máxima un procesador y cuando necesita aumentar su potencia para realizar tareas con máxima exigencia. Por ejemplo, si el procesador del ejemplo anterior fuese hasta 4.0 GHz turbo, esto funciona cuando realizas tareas con máxima exigencia, como editar videos, jugar juegos o usar programas de diseño. Entonces, cuando el procesador detecta que las tareas que realizas necesitan más velocidad, aumenta temporalmente su frecuencia para dar un extra de potencia. Pero atención, solo lo hacen cuando las condiciones de temperatura y energía se lo permiten. Para concluir con el segundo aspecto, te daré un ejemplo que haga la comparativa entre ambas frecuencias. Supongamos que un automóvil recorre una ciudad a 70 km por hora. Esa sería su frecuencia base. Más adelante aumentará su velocidad a 130 km por hora, que esa sería su frecuencia turbo. La velocidad de 70 km por hora es suficiente para la mayoría de tiempo. Haciendo esto, estamos economizando el consumo de gasolina. Y en el caso del procesador, estamos ahorrando el consumo de energía y el calentamiento. Como tercer aspecto, haremos una comparativa entre procesadores de alta gama en gigahertz. En primer lugar, tenemos el procesador Intel Core i9, que tiene una frecuencia base de 3.0, tiene una frecuencia turbo de 5.8 y su uso más común es el gaming y el workstation. En segundo lugar está el procesador AMD,
con una frecuencia base de 4.5, con una frecuencia turbo de 5.7 y su uso más común es el gaming y creación de video. En tercer lugar tenemos el procesador Intel Xeon W3300 con una frecuencia base de 3.5, una frecuencia turbo de 4.0 y su uso más común los servidores y el workstation. Y por último tenemos el procesador AMD Ryzen con una frecuencia base de 2.7, una frecuencia turbo de 4.5 y su uso más común, workstations muy potentes. Esto ha sido todo, muchas gracias por su atención. Lo agradece el Grupo A.